Una oración. Deja aquí si quieres. No. Ya. Estimado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por un día más de vida, porque podemos abrir nuestros ojos, Señor, porque nuestro cuerpo está sano, porque todo está en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias porque nos permitiste llegar a este lugar para poder aprender más de tu palabra, para poder ser más sabios, Señor, en la vida, para poder actuar conforme a como tú quieres, Señor, que nosotros hacemos. Te damos gracias, Señor, por este espacio, porque en los tiempos de ahora, Señor, necesitamos saber más de ti, aprender más de ti, y que tú, Señor, puedas moldearnos, Padre amado. Que podamos, Señor, ser siempre como tú deseas que nosotros seamos. Tratar de ser como tú, Señor, ahora en la dificultad, Padre Santo. Que en este momento, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, Señor, esté pendiente a tu palabra, a lo que tú nos quieres hablar, Señor, porque a cada uno va a tocar de manera distinta, Señor. Porque tú nos vas a hablar de manera distinta. Que no tengamos distracciones, Señor, que todo, Señor, sea para ti. Toda la atención en este momento sea para ti. Que no estemos pensando en qué vamos a comer más tarde, en lo que haremos mañana, Señor, sino que todo, Señor, esté enfocado en tu Padre Santo. Amén. Bendice a cada uno de nosotros, Señor, que ha aportado este tiempo especial. Bendice al pastor, Señor, también, que trae la palabra, Señor, guiada por ti. Todo esto lo dejamos en tu bendito y santísimo nombre. Amén. 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 Entramos entonces hoy día al capítulo 3 del libro de Daniel. Y quizás como título podríamos ponerle a este capítulo El orgullo religioso castigado. El orgullo religioso castigado. Dejamos el capítulo 2, ¿cierto? Con un versículo bien importante. El rey habla a Daniel, ¿cierto? Después de todo lo que pasó, y le dice: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces tenemos aquí a un rey, ¿cierto?, que está muy contento con lo que hizo Daniel al revelarle, ¿cierto?, no solamente el sueño, sino que su interpretación también. Y el versículo 48 dice: el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesac y Abednego, y Daniel entonces estaba en la corte del rey. Aquí entonces iniciamos el capítulo 3 diciendo: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Nos está hablando de codos. Nosotros siempre hablamos en nuestro medio de metros. Los 60 codos más o menos pertenecen a unos 28 o 29 metros de altura, ¿cierto? Si lo comparamos, ¿cierto?, con algún edificio, para que tengamos una idea, sería un edificio de unos 9, 10 pisos, ¿ya? El ancho es de 6 metros, que significa también entonces 6 codos, ¿cierto?, que significa 3 metros. Estos 6, ¿cierto?, porque se nombra primero 60 codos y después el ancho de 6 codos. Esto en base en la numerología a 6. ¿Y qué significa la numerología? En la numerología, los números 6 indica cosas puramente humanas. Cuando son de 7, ya es 7 el número de perfección, ¿ya? Pero 6 es incompleto, es humano, ¿ya? Y el lugar de la estatua, dice el texto entonces, que se fue en
el campo de Dura en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reunieran los sátrapas. ¿Saben qué son los sátrapas? No. Sátrapas es la palabra persa prestada que significa protector del reino. ¿Ya? Es un funcionario público importante en el reino, pero que se dedica a esta función, protector del reino. Se refiere entonces a una categoría específica de oficiales públicos. Y hay más, ¿cierto? No solamente los sátrapas, sino que también los magistrados, que son del Poder Judicial, ¿cierto? Capitanes, ¿cierto? De los ejércitos, oidores. Esa palabra también, ¿cierto? Tenemos que destacarla y darle el significado. Oidores eran funcionarios encargados de examinar y aprobar las cuentas de una corporación. Todo lo que se conversaba, ¿cierto? Todo lo que se decidía, ellos eran encargados de examinar y aprobar las cuentas en la corporación. Oidores. Y hay más entonces. Jueces, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a una dedicación. La palabra dedicación también es muy especial porque cuando ya todo ha concluido, ¿cierto? Cuando ya se ha terminado, se inaugura la estatua, hay una ceremonia y esa es una ceremonia de dedicación. Para que viniesen a la dedicación de la estatua de que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues entonces reunidos, y los nombra a todos nuevamente, sátrapas, magistrados, capitanes, ¿cierto? Oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Bueno, en toda la ceremonia, ¿cierto? Hay un cierto protocolo, ¿cierto? Para todas estas cosas, y estaban ahí, y eso indicaba que tenían que estar de pie delante de la estatua, y seguramente cuando dedican una estatua, ¿cierto? La tienen cubierta, y llega un momento en que tiran una piola, algo así, y se cae, ¿cierto? El manto que cubre la estatua, y todos empiezan entonces a observar a la estatua. ¿Qué es lo que nos dice la estatua? ¿Cierto? Es hermosa, ¿cierto? Impone presencia. Impone también, claro. Bien, yo creo que nos dice muchas cosas, pero ahí está todo el contingente de los convocados, ¿cierto? Delante de la estatua, y a partir de ahora, ¿cierto? Se va a decidir otro tipo de cosas. Delante de ellos, ¿cierto? Hay un pregonero. Un pregonero, ¿cierto? Es una persona que anuncia o proclama públicamente, con voz fuerte, un mensaje importante. A menudo, ¿cierto?, es de carácter divino. No siempre es así, pero en este caso, ¿cierto?, se le está dando esa connotación. Ese es el pregonero. Y este anuncia en alta voz y dice: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Cuando está nombrando pueblos, naciones y lenguas, está extendiendo, ¿cierto?, esta orden, este decreto, ¿cierto?, a todo el reino. ¿Y cuál era la extensión del reino? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la extensión del reino de Persia? Desde África hasta la India. Que era orden de que el que no se inclinase. Todavía no. Eso es lo que está diciendo el pregonero: mándase vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. O sea, está dando la extensión del mensaje.
que al oír al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, esta es la orden, que os postréis y adoréis. ¿Qué es lo que significa postrarse? ¿Ah? Pueden haber varias posiciones, ¿cierto? Arrodillarse con la cabeza agachada, o puede ser también la cabeza agachada, la cerviz, ¿cierto? Agachada, arrodillarse o tirarse al suelo, ¿cierto? Eso es postrarse, tener una actitud mucho más profunda, ¿cierto? Que un simple respeto. Postrarse y además adorar. Y ahí ya la cosa toma otro cariz, ¿no? Uno puede postrarse y estar en silencio y no hacer nada. Pero la otra cosa es si uno adora también. ¿Ya? Os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Eso lo tenemos entonces en el capítulo 4, o sea, versículo 4 y el versículo 5. Esta, queridos hermanos, es una tentativa de religión a nivel mundial. Es bastante extenso el reino, ¿no? Y tenemos aquí algo para ver y algo para oír, pero que nada entonces satisface el alma, ¿cierto? Podemos estar viendo ahí la estatua, tremenda estatua, imponente, ¿cierto? Y escuchar también, ¿cierto?, el decreto que está anunciando el pregonero. Pero ¿qué pasa con nuestro corazón? ¿Qué pasa con nuestra alma? ¿Hay algún tipo, ¿cierto?, de enseñanza, algo que nos conmueva el corazón de tal manera que podamos tener algún tipo de cambio de actitud? Nada de eso, nada de eso. ¿Es así? Entonces son las religiones falsas, ¿cierto? Versículo 6. Y cualquiera que no se postre y adore. ¿Qué es lo que es eso? Y cualquiera que no se postre y adore. Que no acate la orden. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que es? ¿Cómo podemos definirlo eso? La cláusula. Claro, sí, pero es intolerancia. O sea, es una imposición que nos habla de intolerancia. O sea, no, así como lo vemos nosotros hoy día, pero en ese tiempo a lo mejor no lo veían así. ¿Ya? Pero entonces cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Cualquiera que no se postre y adore. Este edicto, fíjense que tiene mucho de parecido, no sé si ustedes habrán estudiado en algún tiempo la Inquisición. ¿Se acuerdan o no? ¿La recuerdan? ¿La ubican? Sí. Cuando no hacían caso y los torturaban. Pues. Ya. Bueno, la Inquisición fue instituida por la Iglesia Católica Romana, ¿cierto?, en el Concilio de Tolosa en 1229. Han habido muchos concilios, ¿cierto? Y uno de los últimos que me acuerdo yo que fue en el 1960, en que se cambió prácticamente todo, casi lo que era la misa. Y en que antes el cura, ¿cierto?, hacía la misa de vuelta para la pared, así, hacia allá, ¿cierto? Y hablaba en latín. En ese concilio se determinó entonces que él se daba vuelta hacia la congregación, ¿cierto? Y sus misas eran en el idioma de donde él estuviera, el religioso estuviera, ¿cierto? Bueno, en esos concilios se hacían cambios, ¿cierto? Entre los años 1540 y 1570, ese tribunal de la Inquisición mató 900.000 cristianos. 900.000. Y hay una noche que es muy célebre, ¿no?, muy recordada. Bueno, ahora a lo mejor casi nadie se acuerda, pero está escrito en la historia, ¿no? Sobre la noche de San Bartolomé en Francia.
en que eso fue el 24 de agosto de 1572, la Inquisición mató 60.000 cristianos en una sola noche. O sea, porque no se hacían las cosas que la Iglesia Católica decía. Ya. Versículo 7. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de bocina, de la flauta, tamboril, arpa, salterio, zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postrarán y adorarán la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Versículo 8 entonces, por esto. Bueno, ahí queda entonces determinado qué es lo que había que hacer y lo que no había que hacer, ¿ya? Y ahora a cumplir con esto, en todo el reino, en toda su extensión. Y por esto entonces, en aquel tiempo, dice, algunos varones caldeos, seguramente, ¿cierto?, principalmente aquellos que no pudieron interpretar el sueño de Nabucodonosor, quedaron con la espina metida, ¿no? Y así como entonces el rey le concedió tantos favores y puestos especiales, ¿cierto?, a los jóvenes hebreos, yo creo que los jóvenes caldeos, ¿cierto?, o varones caldeos empezaron a sufrir de envidia. Ya por la bala pasada. Bueno, entonces ellos, ¿cierto?, los varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. O sea, los denunciaron. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Ese era el saludo protocolar, ¿cierto?, que siempre se usaba en esa nación y en muchas aledañas también, para iniciar, ¿cierto?, una conversación con el rey o para hacer alguna petición, para hacer alguna denuncia, cualquier cosa. Rey, ¿cierto?, para siempre vive. Tú, le dice, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, tamboril, arpa, salterio, zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Es lo que dice el decreto, ¿no? Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Versículo 12, entonces. Hay unos varones judíos, eso es lo que vienen a denunciar entonces los jóvenes caldeos, ¿sí? Hay unos varones judíos, dice, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Esto fue el resultado de la interpretación de los sueños, ¿cierto? Y es lo que pidió Daniel, son los últimos versículos del capítulo anterior, ¿ya? Estos varones, oh rey, le dice, no te han respetado. ¿Es así o no? ¿Ah? O sea, ¿Ah? La orden. Por eso, bueno, si es una orden que da él, tampoco lo respetan a él. No la respetaron. no, que no creen en él, no siguen a mostrar en donde está. Ya, por eso, pero no la respetaron. No lo respetan. ¿Qué es lo que tiene que pasarle entonces? Lo quieren. Que se cumpla la ley. Así, esa es la frase última que he escuchado yo en la tele. Que se cumpla la ley. ¿Ya? Esto, ¿eh? Caso cerrado. Caso cerrado, ya. Estos varones no te han respetado. Primero, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. ¿Ah? Entonces, los jóvenes judíos entonces están condenados en primera instancia. Versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey.
Nabucodonosor dijo con ira y con enojo. ¿Cuál es el resultado de tomar decisiones en esas circunstancias? ¿Qué es lo que significa ira? Rabia. Como furia, no sé. ¿Ya? ¿Sí? Un enojo descontrolado. Eso es un enojo sin control. Porque uno se puede enojar nomás. Pero airarse es enojarse, pero sin medir las consecuencias. A ver, muchas veces decimos cosas, ¿cierto? Y no estamos considerando las consecuencias. O hacemos cosas también y después nos arrepentimos. Entonces, mire, les voy a nombrar varias cosas que hizo Nabucodonosor en esa circunstancia, cuando vio que lo acusaron a los varones judíos, cuando terminó de escuchar todas las cosas. Estos no te respetan a ti, ¿cierto? No adoran al... Entonces, ¿Cómo se atreve? claro, pero entonces resulta que yo soy el rey de un imperio. ¿Ah? Entonces, se enojó, se airó, dice, con ira y con enojo. Y el enojo, ya lo hemos visto, entonces lleva a cometer graves errores. ¿Cómo? Primero, Nabucodonosor utilizó hombres fuertes para atar 3 mansos jóvenes hebreos. O sea, imaginemos, ¿cierto? Hombres fortachones, ¿cierto? Y los jóvenes hebreos que pasaban estudiando, comían legumbres, cosas livianitas, ¿cierto? ¿Para qué? Eso es lo primero que hacemos cosas fuera de lo normal cuando estamos airados. No tomemos entonces decisiones. Aprendamos de esta palabra, aprendamos a vivir nuestra vida en esas condiciones, ¿cierto? No tomar decisiones cuando estamos airados. A veces se golpea, ¿cierto? Y eso es un problema que sufren mucho las mujeres, ¿cierto? Un marido enojado, ¿cierto? Airado, golpea a la mujer. A veces La trata mal, le dice cosas ofensivas. ¿Eh? ¿Cómo? No, que a veces también es porque descuidamos el lado espiritual, no controlamos bien esos aspectos. Que supongamos a alguien que está firme espiritualmente, podría llegar a un momento a irarse, pero no tomaría las decisiones en la ira descontrolada. Tomaría como el ejemplo de eso que dice la palabra, airaos, pero no pequéis, claro. Yo lo veo así. ¿Ya? Para alguien que es como más firme y escudriñado. O sea, aquí toma importancia entonces la palabra. Hay algo que nos está diciendo el Señor a través de la palabra, de su palabra, ¿cierto? Un consejo. Airaos, lo que está diciendo es que nosotros como seres humanos, ¿cierto? Estamos en esa condición de airarse, pero no a tal punto de estar pecando, ¿ya? Segundo, ¿qué es lo que hizo Nabucodonosor? A lo mejor leamos un poquito más hasta el 18. Dice que no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado, o sea, levantado. Claro. Y después vamos al 15. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír del son de bocina, de la flauta, de todos los instrumentos musicales, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adorareis en la misma hora, ¿se fija? Esa frase en la misma hora, eso es lo que refleja mucho la ira. Nunca damos un plazo un poco más normal, ¿no? Que tenga un poco de paciencia. No, a tiro, en la misma hora. Y eso es airarse. Y le pregunta también, ¿y qué Dios será aquel que ¿Y qué Dios, qué es lo que está haciendo con esta pregunta?
¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Sí, están tranquilitos. Ya. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario, se fijan el cambio tan, La tranquilidad que ellos tienen. claro, lleno de tranquilidad, muy diferente, ¿cierto?, Estaba ahí. a la amenaza del rey. Y le dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Wow. Qué terrible, ¿no? Sí. Qué terrible. ¿Qué es lo que hay ahí? Hay una certeza. Por la Claro, hay firmeza, Sí. hay confianza, pero hay paz también, Claro. ¿cierto? Aquí hay dos caracteres muy diferentes. Uno lleno de ira y el otro lleno de paz. Claro. Claro. No sé más. Bueno, eso es lo que le dicen los muchachos hebreos. Claro. Y le agregan, versículo 18, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Quedó para él. Quedó va adentro don Nabu. Bueno, ¿qué es lo que hizo? Segundo, ¿qué es lo que hizo después de utilizar fuertes hombres para atar a los 3 mansos hebreos? Hizo calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. De esa manera abrevió el sufrimiento de los jóvenes. Cuando yo te quiero hacer sufrir y lo caliento el horno 7 veces más, te mato al tiro. Pero si yo te quiero hacer sufrir, lo caliento menos. De tal manera que te vaya achicharrando de a poquito. Sí, sí, aquí el rey yo creo que no quería que quedara ni rastro de ellos. Claro. Bueno, y lo sobrecalentó entonces 7 veces, lo hizo de tal forma que cuando los soldados, ¿cierto?, hicieron ese trabajo, dice que el horno consumió rápidamente a los soldados, esos fortachones que habían atado a los jóvenes hebreos, a ellos los consumió y murieron. ¿Ah? Perdió buenos soldados. Y eso también tenemos que agregarlo a decisiones que tomamos, ¿cierto?, con ira. Perdemos cosas importantes. ¿Eh? No solo personas, sino que cosas también. Y también manifiesta un contrasentido en cuanto a Dios, ¿cierto? Si ustedes buscan el versículo 47 del capítulo anterior, versículo 47 del capítulo 2, Amén. ¿qué dice? Dice, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Camila lee el 3.15 ahora. ¿3:15? Sí. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Bueno, en el primero que leyeron, el rey está engrandeciendo a Dios. ¿Y ahora qué es lo que está haciendo? ¿Ah? ¿Qué es lo que está haciendo? Lo desafía. Le duró poquito, ¿cierto? Sí. Ya. Algunas advertencias y consejos en cuanto a esto. Entonces cada uno va a tomar un versículo bíblico
A ver, Jonathan, Proverbios 14, 17 y 29. Michael, Proverbios 19, 19 y 22, 14. Si no pueden tener los versículos, me preguntan de nuevo. Camila, Proverbios 22, 14 y 29, 22. Rosita, Santiago 1, 19 y 20. Todas estas son advertencias o consejos, ¿cierto?, para nosotros con respecto al enojo y la ira. Jonathan, entonces, Proverbios 14, 17 y 29. Ya, Proverbios 14 y 17. Dice: el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Y el 29 dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Ya. Bueno, bien clarito, ¿eh? Bien clarito. Sí. Michael, entonces, 19, 19. 19. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias añadirá nuevos males. Ya. En el primero decía era una locura, ¿no? Una locura. 22, 14. Cosa profunda es la boca de la mujer extraña, y aquel contra el cual Jehová estuviere airado caerá en él. Ya. Y Camila dice 29, 22, ¿no? Sí, también me había ¿Ah? me equivoqué yo. 29, 22 22. dice: el hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. Ya. Vayan fijándose entonces en los resultados de ser una persona enojona. Santiago 1, 1:19 1, 19 y 20. dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ya. Ahí tenemos entonces, yo espero que ustedes lo hayan anotado, ¿cierto? Repásenlo en la casa, denle un poquito de vuelta, porque es muy conveniente, ¿cierto?, para que nuestro carácter sea modificado. Capítulo o versículo 14 de Juan, versículo 27. ¿Cómo? La respuesta de los jóvenes hebreos, ya lo dijimos, ¿cierto?, fue en medio de la confianza, de la firmeza, de la paz. ¿Qué es lo que nos dice Juan 14, 27? Juan 14. ¿Lo tiene ya? 14, 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ya, gracias. Versículo 19. Entonces dice, Nabucodonosor se llenó de ira. O sea, no se le ha pasado todavía, todo lo contrario, sigue, entonces continúa, ¿cierto?, la ira del rey. Se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más que lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo.
Entonces estos varones fueron atados con mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Normalmente cuando se hacía esto, porque no era la primera vez que se hacía, era costumbre, ¿cierto? Pero los ingresaban al horno de fuego desnudos, y a esto los echaron con ropa, con todo lo que tenían. Bueno, puede ser para que se prendan inmediatamente. Se quema más rápido. Claro. O es la mano del Señor, ¿cierto?, que los deja, ¿cierto?, y guía a estos hombres a ponerlos con ropa para que no se queme la ropa. Uno es para que se queme, según los hombres, para que se queme, según Dios, para que no se quemen. Porque estando ahí, pero ¿cómo esta gente lo metimos en un horno que está calentado 7 veces más y no se le quemó ni la ropa? Ni los cabellos. ¿Ah? Ni siquiera los cabellos. Claro, nada. ¿Ya? Se engrandeció. Entonces, Capítulo 20, dice entonces versículo 22. 22. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Eso ya lo vimos entonces. Y estos 3 varones cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. He aquí, le dice, yo veo a 4 ahora. 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Ahí estaban, queridos hermanos, la presencia misma de Dios por medio de la fe y por medio de un compromiso que estos hombres tenían, porque tenían fe y compromiso, tenían fe, ¿cierto? Y eran dedicados, ¿cierto?, al servicio de su Señor. Busquen ahora entonces Hebreos 11:34. ¿Creo cuánto? Hebreos 11, versículo 34. 34. Yes. Después. Amén. 11:36. ¿Ya? Ya. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Amén. Esos son los recursos que tiene el hombre, ¿cierto?, o la mujer que teme a Dios, que vive y camina con Dios cada día. Amén. ¿Ya? Isaías 43, 1 y 2. Michael, Mateo 28, 20. Y Jonathan, Hebreos 13, 5. 43. 43, 1, 2. Dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Sí, son extraordinarios esos versículos que nos hablan, ¿cierto?, prácticamente de milagros que el Señor... Eso es lo que nos pasa, a lo mejor no todos los días, pero en ciertas ocasiones, ¿cierto?, nos pasan cosas que nosotros no podemos entender. Y el Señor es el que las hace. Michael.
Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En Mateo 28, 20, ¿no? ¿Sí? Ya. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿No nos gusta eso? Nos gusta, ¿cierto? El saber y entender la promesa. Esa es una promesa de Dios para nosotros, ¿cierto? Aún en este tiempo y en este lugar. Sí. Voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Aunque estemos, ¿cierto?, en el horno, ¿cierto? Pero vamos a estar salvos en el horno, no salvos del horno. Porque muchas veces, ¿cierto?, quisiéramos pensar nosotros que estamos siendo cristianos, siendo hijos de Dios, hijas de Dios, ¿cierto? No nos va a pasar nunca nada, no. Él, ¿cierto?, promete librarnos de la angustia, ¿cierto?, pero estará siempre con nosotros. Él no promete librarnos de la angustia, pero está con nosotros en la angustia, en los temores, en los problemas, ¿cierto?, en las enfermedades, ¿cierto? Está con nosotros. Y eso tenemos que entenderlo muy bien. Y busquen, por favor, también el Salmo 91, 15. Que como quiera Dios hacer las cosas, de igual manera no estar con nosotros. Sí. Si nos quiere librar, o que en medio de todo, depende, sería el soberano. ¿Quién le dirá a Dios, tú no puedes hacer esto así? Porque si Él es soberano, Él sabrá. ¿No han escuchado a la gente que mayormente no tiene a Dios en su corazón? Sí. Cuando pasa algo, ¿y dónde está Dios? Sí, lo primero que dicen. Claro, lo primero que dicen, resulta que cuando tienen la oportunidad lo rechazan y lo echan fuera. Pero cuando pasa algo, ¿cierto? ¿Dónde está? Por favor. Ya. ¿A quién le di el versículo? El Salmo 91, 15. Amén. Dice, ¿Ya? me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Amén. 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 Pastor, me faltó leer el Hebreos 13:5. Ah, sí. ¿Lo leo? Sí. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, con talentos, por lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Mayormente eso nos da confianza, ¿cierto? Para caminar más nos da tranquilidad. Sí. Yo no quisiera, ¿cierto?, estar en el horno. Claro, nadie va a querer estar en el horno. Yo creo que ninguno de los hijos del Señor, de los que creemos en el Señor, no. Nadie, hijo del Señor o no hijo del Señor, nadie quiere estar en el horno. Pero si se llega a estar en el horno, Confiar. las actitudes, ¿cierto?, y las respuestas que se dan de parte de aquellos que no tienen a Dios es muy diferente a las que tienen a Dios, ¿cierto? Bueno, yo quisiera citar también el caso de Lázaro, cuando murió Lázaro, Sí. ¿cierto?, el hermano de Marta y María. ¿Qué es lo que dijeron las hermanitas? Si hubieras estado aquí, Estaba aquí, no hubiera pasado esto. claro, mi hermano no hubiera muerto. ¿Y qué es lo que hace Jesús cuando le van a avisar que murió Lázaro, su amigo? ¿Qué es lo que dice? No, yo mañana voy. Y esperó unos días. Y ahí es donde se nos cae la fe, ¿cierto? Y empezamos a criticar nosotros. ¿Y por qué se demoró tanto? Y si era tan amigo, entonces ¿por qué no vino inmediatamente? Pero el Señor tiene sus razones siempre, ¿cierto?, para las cosas que hace, ¿cierto?
Bueno, versículo 28. ¿Ah? ¿Volvemos a la lectura? Sí, volvemos a la lectura. Capítulo 25. Bueno. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrac, Mesac y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abed-nego salieron de en medio del fuego. ¿Cómo va cambiando entonces la actitud del rey con respecto a estos jóvenes? O respecto a Dios, ¿no? Porque les dice siervos del Dios Altísimo. Y esas no son palabras de un rey pagano. Pero nuevamente, cierto, se está dando cuenta de que ellos son diferentes. Y se juntaron entonces los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Y aquí están las ropas intactas y ni siquiera olor de fuego tenían, ¿cierto? Hermoso. Gloria a Dios. Justamente, gloria a Dios. Entonces Nabucodonosor dijo, mire cómo habla ahora, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Cambio entonces de actitud, ¿cierto? Ángeles estuvieron con ellos. Los ángeles, ya hemos hablado bastante este último tiempo, los ángeles que obedecen las órdenes del Padre. Amén. Mucha gente, ¿cierto?, dice que hay que orar a los ángeles. Los ángeles son siervos del Padre y obedecen sus órdenes. Y tienen poder intercesor. No tienen poder, claro, no tienen, poder intercesor. claro, no hay intercesión ahí. Llorar al Señor. Algunos Bueno. le dan orden. ¿Ah? Algunos le dan orden. Entonces, Claro. Bueno, Por lo tanto, versículo 29, por lo tanto dice, decreto, dice el rey, que todo pueblo, nación o lengua, o sea, la extensión entonces a todo el reino, que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-nego, sea descuartizado. O sea, continúa entonces con esa ira, ¿cierto? No se le acaba, se le pasa por un rato y no se le acaba. Sea descuartizado, eso es ya mucho peor. Y su casa convertida en muladar. Ya dijimos qué significa qué es lo que es el muladar. el botadero de basura de Donde se bota toda la basura, los animales muertos, todo eso, ¿ya? Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Es un decreto, ¿cierto?, que está diciendo un rey pagano sobre el Dios, ¿cierto?, altísimo, que él mismo dice, Sí. o el Dios altísimo. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abed-nego en la provincia de Babilonia. ¿Algún comentario? sí, a mí me llama la atención el horno de fuego. ¿Qué tamaño habrá tenido? Porque dice que se paseaba. Se paseaban, ¿sí? Debe haber sido un tremendo para poder pasearse. ¿Has visto alguna vez algún horno de fuego? No nunca investigué. Ya. Los de la fundición nomás yo creo que aún No, pero ese... Ah, claro, eso es terrible. Yo no sé qué medidas tenía ese horno, pero esos hornos, pues yo creo que deben haber tenido sus 10 metros por 10 metros. Porque le echan el metal y mantienen el horno encendido todo el año, todos los días. Hablemos de uno más chico,
Yo cuando trabajaba hacia Pangal, no, hacia Chacalle, en los cerros, a veces yo me encontraba con gente que hacía carbón, Sí. Una vez vi el horno para adentro, pero apagado. Y era grande. No como para que se anduvieran paseando, algo así, pero porque ellos echan harta leña, ¿cierto? Y la queman hasta que quede en la posición de carbón. Pero recuerdo que una vez supe que un carbonero abrió la puerta del horno y le llegó una llama de fuego, pero tiene que haber sido alguna corriente de aire, ¿cierto? Y que al abrir la puerta succionó hacia afuera y lo quemó entero. Lo mató inmediatamente. Bueno, eso es terrible, ¿eh? Algo más. Yo recuerdo que yo estaba chica, ahora tenía unos 7 años. Y mi padre era maestro fundidor de teniente cuando los hornos quedaban allá en Millán, Ya. fundición del cobre. Ya. Y mi padre, hubo una explosión. Mi padre estaba como una cuadra lejos del horno. Pero estalló tan fuerte, tiene que haber sido tan fuerte la explosión, y salió una lava de metal. Un chorro. Claro. Y imagínese 3 cuadras lejos de él. Y le quemó la carita a mi padre. Y le salió el chorro y le quemó la carita. Y bueno, gracias a Dios que intervinieron inmediatamente y no le quedó ninguna marca, gracias al Señor. Ahí estaba la mano de Dios. Sí. La mano de Dios. Sí, yo tuve 3 hermanos que trabajaron en la fundición de Caletones. Y yo recuerdo, a veces pasaba por ahí, los veía trabajando, pero trabajaban con unos trajes especiales, muy, muy protegidos, pero aún así, ellos siempre estaban con alguna quemadura. Yo me acuerdo que el rostro tapado, todo el cuerpo tapado, y me acuerdo que llegaba a veces mi hermano, llegaba a la casa con quemaduras por el cuello. Sí. Y mi mamá, ¿cierto? Sabía cómo tratar eso. Claro. Y en poquito tiempo los tenía cicatrizados, ya, sequitos, Sí. ¿cierto? Yo no sé qué es lo que hacía con barro, ¿cierto? Hacía Mi padre, cataplasmas de barro con no sé qué cosa y se las ponía ahí y ligerito estaban cicatrizados. yo una vez cometí el error de colocarle, ¿cómo se llama esta cosa? Parafina a la estufa prendida, no apagué la estufa. Entonces, Está haciendo lo que no se debe hacer. Desde una distancia de esta pared a la de allá me tiró la explosión que se hizo y me quemé la cara, como me quemé con pelo, con todo, la boca, todo. Y mi papito, él hizo un asunto con aceite de comer y con bicarbonato hizo una crema. Ya. Y me puso, y no tengo ninguna marca. Y yo recuerdo siempre eso, lo recuerdo, pero también, porque uno cuando es chica, por ayudar a la mamá, por hacer cosas, cree que lo está haciendo bien y no hay nadie que la esté, por último, diciéndole, no, eso no, porque puede pasar esto. Nada, quizás en qué estaría mi madre que no se dio cuenta y todo. Pero estaba la mano de Dios, yo más que nada. Más que de mi padre y todo, bueno, ayudó bastante lo que él hizo. Porque también ayudó en su carita y todo eso para que no le quedara mal. Claro. Ya. Bueno. Nos llegó la hora. Sí, oramos. Oramos entonces para despedirnos. Dios eterno y Padre nuestro, tu palabra, Señor, siempre nos enseña, Señor,
de diferentes maneras, Señor. Tu palabra, Señor, es como un bálsamo, Señor, que llega a nuestro cuerpo, Señor, nos relaja, Señor, nos ilumina, Señor, y nos enseña, como decía recién, Padre. Te damos gracias por esta palabra, porque tú te revelas, Señor, a cada uno de nosotros de diferentes formas también, Señor. Te damos gracias porque nos has permitido, Señor, llegar hasta este templo, Señor. Reunirnos, Señor, en torno, Señor, a estas sagradas escrituras, Señor. Y poder así, Señor, extraer de ellas, Señor, lo mejor que tiene, Señor. Gracias por eso, Señor. Te bendecimos, Señor, honramos tu santo nombre, Señor. Te pedimos que nos acompañes en el camino a casa, Señor. Te pedimos que estés con nosotros, Señor. Así como tú estuviste, Señor, con esos jóvenes, Señor, en el horno de fuego, Señor, en cada situación de nuestra vida que pasemos, Señor, que podamos sentir, Señor, tu divina presencia, Señor, en medio nuestro, Señor. Podemos mirar con nuestros ojos, sentir, Señor, también que estamos en dificultades, Señor, pero sentir también, Señor, tu presencia misma, Señor, en medio, Señor, de la dificultad. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre poderoso, Señor, de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Estamos despedidos.